El día de ayer, el presidente chileno Gabriel Boric hizo su intervención y entre varios puntos, uno que llamó mucho la atención fue el referente al calentamiento global. Esto fue parte de lo que él dijo ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fondo, puedo y debo respetar la diversidad de opiniones. Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Podemos discutir cómo los nazis llegaron a gobernar parte importante de Europa, pero no podemos negar el Holocausto. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo. El mundo necesita un verdadero diálogo, diálogo entre distintos, entre quienes tienen visiones diferentes de mundo. Para eso justamente fueron creadas estas Naciones Unidas, para dialogar y decidir que la barbarie no es aceptable, que los derechos humanos se deben respetar sin importar ideologías ni de víctimas ni de victimarios, que el derecho internacional es la garantía de que primará siempre la razón por sobre la fuerza. Parte de la intervención del presidente Gabriel Boric durante su presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Precisamente sobre este tema vamos con nuestro corresponsal en Chile, Klaus Reinberg, quien tiene este importante material. Claro, compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Me encuentro aquí con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, para comentar acerca de los dichos de Gabriel Boric en la Asamblea de las Naciones Unidas, que ha traído bastantes repercusiones, principalmente por la candidatura que expuso de Michelle Bachelet para ser secretaria general, que si bien no se ha tomado muy bien debido a que podría influir, a que no se tomaría como parte de este gobierno, a que son políticas públicas. Para eso vamos a conversar con Guillermo. Buenas tardes, gusto en saludarte. Si es que me pudieras comentar tu postura respecto a los dichos que ha hecho Gabriel Boric en la ONU. A ver, a mí me parece que el presidente Boric en materia internacional ha tenido varios gafes. Es bastante imprudente muchas veces en sus declaraciones y en las decisiones que toma. Y esta es una más, porque él anuncia la candidatura de Michelle Bachelet antes que ella misma, lanza una especie de campaña y confunde lo que es una política de gobierno con una política de Estado. Las relaciones internacionales son políticas de Estado, es decir, las decisiones se toman de manera más consensuada, se toman de manera más conversada, y acá el presidente Boric anuncia una candidatura sin conversarlo con nadie más, en circunstancias de que la elección del próximo presidente o secretario general más bien de la ONU se va a producir en el próximo gobierno, no en el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto, él lanza una candidatura sin siquiera conversar con los otros postulantes a la moneda y saber cuál es su opinión. Por lo tanto, es una imprudencia, confunde de nuevo una política de gobierno con una política de Estado. Y creo que se da un gustito. Al final lo que quería era él anunciarlo, él ser el centro de la noticia. Y creo que así no es como se tienen que manejar las políticas internacionales. Guillermo, y en cuanto a las relaciones internacionales que está haciendo Gabriel Boric allá en la ONU, por ejemplo, hoy se reunió con el grupo de presidentes izquierdistas, por ejemplo, Petro, Yamandu Orsi de Uruguay, Pedro Sánchez de España, y también con Lula da Silva. ¿Cómo ve también estas relaciones que va forjando él y que ha forjado durante su periodo como presidente y cómo afectan para el relacionamiento con los demás países? Un buen jefe de Estado es una persona que es capaz de relacionarse con otros jefes de Estado sin importar el color político. Es alguien que entiende que las relaciones internacionales son de larga data y no solamente de gobiernos, y que por lo mismo tiene
o le da un valor al multilateralismo mucho más allá de las ideologías políticas. El presidente Boric no ha sido un buen jefe de Estado porque no tiene buena relación con jefes de Estado, jefes de otros países que sean de un color distinto al suyo. Él se ha juntado muchas veces, ha organizado cumbres y ha tenido relaciones, si tú quieres, incluso muy, muy estrechas, solo con presidentes de izquierda, no con jefes de Estado de algún otro color político. Y eso habla de una cierta mirada estrecha respecto a lo que tienen que ser las relaciones internacionales. Por eso yo decía que creo que en materia de Estado, de políticas de Estado, de relaciones exteriores, el presidente Boric definitivamente no pasa la prueba y fueron 4 años muy deficientes en esa materia. En ese mismo ámbito también podríamos nombrar las críticas que le ha hecho al presidente, por ejemplo, Donald Trump, que tampoco es del mismo gusto político y que podrían ver afectadas las relaciones con Estados Unidos, siendo Estados Unidos un aliado comercial bastante grande de Chile. Bueno, esa es una segunda característica que debe tener un buen jefe de Estado. Decíamos que una característica es que se entienda con otros que sean de distinto color político también. Y una segunda característica de un buen jefe de Estado es que siempre pone primero los intereses del país que representa. Siempre. En el caso del presidente Boric, él siempre debería haber puesto los intereses de Chile primero. Y eso no lo ha hecho. Yo creo que a uno puede gustarle o no gustarle las políticas de Donald Trump. Yo personalmente creo, por ejemplo, que las políticas de aranceles de Donald Trump son una cosa muy mala y que definitivamente le hace daño al comercio internacional. Pero una cosa es plantear en privado, en mesas de negociación, en mesas multilaterales, las objeciones que uno pueda tener e intentar negociar bien para tu país. Otro es pararse frente a todos los demás países del mundo y hacer críticas ácidas y duras que finalmente no conducen a nada. Porque lo único que logran es que la contraparte comercial, en este caso Estados Unidos, tenga una animadversión, tenga al final una mala disposición hacia Chile. Entonces, ¿en qué beneficia a Chile discursos duros, tajantes, acusadores frente a todo el mundo que hace Gabriel Boric? No nos sirve de nada. Nosotros lo que nos sirve es la buena gestión internacional, negociar en una mesa, buscar acercamiento, porque eso es finalmente lo que a nosotros como chilenos nos termina trayendo rédito. Guillermo, por último, como oposición, ¿qué medidas adoptarán respecto a todos estos dichos de Gabriel Boric en la ONU? ¿Levantarán algún reclamo, alguna sanción esperarán? No tiene sentido elevar esta polémica más allá de lo que ya es, justamente porque le puede hacer daño a Chile. Estamos hablando de relaciones internacionales, no es bueno que desde afuera nos vean divididos. Estas críticas nosotros las hacemos a nivel interno, de manera además muy argumentada y tranquila, como usted ve que estamos haciendo las críticas acá. Yo solamente a estas alturas esperar que llegue el 11 de marzo, que el presidente Boric termina su periodo y que la nueva administración, ojalá con Evelyn Matei, demuestre lo que es tener relaciones internacionales y tener una política de relaciones internacionales que ponga a Chile por delante, que sea capaz de conversar y de relacionarse, en este caso, Evelyn Matei, con presidentes que sean de izquierda también, y que finalmente la gestión redunde en más comercio, en más acuerdos que finalmente le traigan beneficios a los chilenos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Hasta ahí las palabras del presidente de la Unión Demócrata Independiente, también diputado de la República, Guillermo Ramírez. Volvemos con ustedes, compañeros. Buenas tardes.